Muy buenos días. Feliz martes 9 de junio del 2020 de este pandémico año todavía que pasará a la historia este martes 9 de junio y todo el año 2020 como para contarles muchas historias a nuestros hijos, a nuestros nietos, nuestros hijos, a sus hijos, de lo que vivieron en el encierro que nadie se iba a imaginar de más de 2 meses ya con todavía, ¿no? Con el virus allá afuera, con el gran reto de reactivar a la economía, de reactivar a nuestras empresas, de reactivar a que nuestros bolsillos tengan la economía necesaria para mantener nuestras necesidades, con grandes cambios de movilidad urbana, de desocupación de oficinas, de miles de cosas. Pero en medio de todo esto, todavía tenemos más aderezos. Todavía fíjense que tenemos iniciativas que proponen y que nos dicen, ok, pues hay que tomar recursos aquí. Por eso hoy Mariel Zúñiga, en concreto contigo, los recibe con grandes invitados. Está conmigo también Hugo Loya Ortega, nuestro economista especializado, y un invitado de lujo que es Roberto de Anda. Él es presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Roberto, qué gusto saludarte, qué lindo panorama ahí tienes. Nosotros ponemos la foto, pero tú, mira, ahí se ve el viento y toda la cosa, qué padre. En Ensenada dices, ¿no? Sí, Mariel, gracias. Buenos días a todos. Sí, estamos aquí en Ensenada, Baja California. Ándale, ahí Trabajando desde acá. combinando estar entre tu tierra, trabajando, tratando de trabajar, ¿verdad? No, Este, trabajando. y, y este, y movilizándote mucho con todos los temas de coyuntura. Yo te quiero preguntar, fíjate que vimos aquí en la Ciudad de México grandes filas en estas semanas y decíamos, pues, ¿qué es quincena? Pues, ¿qué es un banco? Pues nada, que son las Afores. Mucha gente haciendo fila en las Afores, lo vimos sobre Insurgentes, Paseo de la Reforma, en estas salidas que de repente tengo para supervisar cómo va la ciudad y para aprovechar para hacer actividades esenciales. Pero veo las cifras, veo los titulares de los periódicos y nos hablan de retiro de más de 1,591 millones de pesos de las Afores solo en abril. Y si hablamos de enero a abril, ya son 5,128 millones de pesos. Entonces, pues esto denota, ¿no? El apuro en el que están tantas personas que tienen que retirar esos ahorros de manera, pues, precipitada, ¿no? Prematura, antes de llegar a su retiro. O sea, ya no van a ser para sus retiros, ya son para sobrellevar y sobrevivir a la pandemia, ¿no? Y en medio de este contexto, que es bastante preocupante que estén llevando a cabo esos retiros, el desempleo del que habla, ¿no? El que exhibe. En medio de este contexto surgen iniciativas bien interesantes, pero nosotros queremos que tú nos digas qué es exactamente lo que significan estas iniciativas del Partido Morena sobre justamente facilitar aún más el retiro de los recursos de la FORE que conllevan allí los de Infonavit. ¿Cómo está el panorama? Explícanos cuáles son, ahora sí que todos los efectos que tiene de llevarse a cabo, de aprobarse esta iniciativa, mi estimado Roberto. Muchísimas gracias por atendernos. Mariel, muchas gracias a todos, a todo el grupo en concreto también muchísimas gracias por la invitación. Sí, qué bueno que tocas el punto. Mira, en el tema de la iniciativa que se acaba de presentar, la iniciativa establece la modificación a, a dos temas, a la ley del Infonavit y a la ley del Seguro Social. En el tema de la ley del Infonavit, nosotros vemos que no se analizó debidamente antes de hacer esta propuesta. Digo que al final del día es una propuesta, no estamos en periodo ahorita para su aprobación, pero es importante revisarlo, sobre todo que ya está presentado como tal. En el tema de la ley del Infonavit están solicitando que del saldo de la subcuenta de vivienda, que no se nos olvide que el saldo de la subcuenta de vivienda no es un ahorro del trabajador. El saldo de la subcuenta de vivienda es una aportación patronal al trabajador de acuerdo a la Constitución que establece que los patrones le deben de dar acceso a la vivienda a los trabajadores. Y la ley del Infonavit establece que si ese monto del saldo de la subcuenta de vivienda no lo utilizan para la compra de una vivienda, al final de su periodo laboral se integra a su parte pensionaria. Entonces, partiendo de ese sentido,
si estamos hablando de que se perdieron 1 millón de empleos, lo que estaría sucediendo es que de ese 1 millón de empleos que se perdieron y que los trabajadores pudieran accesar a una parte del saldo de su cuenta de vivienda, que también es cierto, el 60% de los trabajadores no llegan a los 13,400 pesos en promedio que establece la iniciativa. Lo que estaría sucediendo en el momento en que vayan a ir de ese 1 millón de trabajadores, el 25-30% ya tienen un crédito del instituto para la compra de su vivienda. Eso quiere decir que ya no tienen saldo en su cuenta de vivienda, porque ya ese ahorro se fue para la compra de su vivienda. Entonces, de ahí le vas a quitar el 30%, te queda el 70%, que probablemente sean trabajadores que tienen un saldo en su cuenta. Los trabajadores de menos de 3 salarios mínimos, 2.5, 2.6 salarios, para abajo, a raíz de la cancelación de los programas de subsidio a la vivienda que en promedio llegaban a 70,000 pesos, ya no alcanzan o ya no les alcanza en este momento para poder acceder a una vivienda. Entonces ellos están quedándose, aún con el incremento en el monto máximo de crédito, se están quedando abajo, no están alcanzando a llegar. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos trabajadores hoy no alcanzan a llegar a su monto máximo de crédito para la compra de una vivienda. En su vida laboral, muchos de ellos no van a alcanzar a comprar una vivienda. Pero si además les quitas o los autorizas, vaya, a que utilicen el saldo del fondo de su cuenta de la vivienda para este momento de la pandemia, lo que va a suceder es que al final de su vida laboral, su pensión va a bajar porque ya lo utilizaron ahora. Y en segundo lugar, vas a tener un pensionado con menos recursos y sin vivienda. Entonces, el problema se va a poner mucho más grave al final de la vida laboral de cada uno de los trabajadores que llegaran a acceder a este monto del saldo de su cuenta. Nosotros lo que estamos viendo es eso, ¿no? O sea, hoy el país tiene muchas otras cosas en las cuales el gobierno sobre todo puede ayudar. Nosotros hemos puesto sobre la mesa desde la Coparmex el tema del salario solidario, que establece en promedio para evitar la pérdida de empleos durante este proceso, que la mitad lo paga el gobierno y la mitad nosotros, en lo cual trabajadores de hasta 3 salarios mínimos, de hecho está dividido en 3, pero si vamos a hablar de la base de la pirámide, trabajadores de hasta 3 salarios mínimos, ellos no aportan nada, sin embargo siguen cobrando el 100% de su sueldo. De ahí para abajo es una tabla en la cual una parte la aporta el trabajador, o sea, él está de acuerdo o estaría de acuerdo en que le bajara un poco el sueldo, el ingreso, perdón. Otra parte obviamente la sigue aportando el patrón para que no haya despidos y otra parte la aporta el gobierno. Esa es una de las propuestas de nosotros, pero además hay varias. Entonces nosotros sí vemos muy peligroso a futuro una iniciativa de este tipo, pues, porque estamos dejando a los que menos tienen en un tema de indefensión más adelante ya en su momento de retiro. Ese es más o menos el esquema general como lo estamos viendo. Sí. Roberto, se están notando una gran necesidad, hay que sacar los recursos, con esta pandemia les bajaron el salario o perdieron el empleo. Aquí hablamos básicamente de población que cotiza, por eso tienen y están contribuyendo a la Afore. Difícilmente pueden volver a recuperar estos recursos, volver a ahorrar, ¿no? Si otra vez encuentran trabajo, etcétera. Existe, pues, ahora sí que no un buen pronóstico con respecto a que recuperen empleo pronto, los que lo perdieron, y empleo formal, menos. No existe un buen pronóstico al respecto. Pero lo que nos comentan también me llama la atención en esta iniciativa porque lo presentan como una ayuda del gobierno y estos recursos son del trabajador, no son del gobierno. Entonces, facilitar que lo saquen es estar incentivando justamente que se queden en esta situación vulnerable, ¿no crees? Sí, mira, de hecho, hay una gran discusión. Pareciera que los trabajadores formales de este país no están en situación de vulnerabilidad por el hecho de tener seguridad social. Y yo no comparto esa idea. El trabajador formal del país también necesita apoyo, no nada más el informal. El
el formal también lo necesita. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de carencias que todos que se siguen teniendo y que hay que seguirlo apoyando. Por eso nosotros siempre estuvimos en contra de que se quitara el subsidio al trabajador formal para la vivienda. Hay muchas versiones que si se lo daban al desarrollador, que si no se lo daban al desarrollador, pues la verdad es que desde que quitaron el subsidio, el trabajador formal de menos de 2.8 salarios mínimos no tiene acceso a la vivienda porque no le alcanza al final del día, ¿no? Entonces no era un tema de si era un regalo o no era un regalo, no era un tema de que era la única manera que podían acceder a la vivienda en su momento, ¿no? Tienes apagado Sí, tu micrófono. sí, perdón, te interrumpí. No, adelante. Sí, exactamente, es que todo esto, tiene una retórica que envuelve a las personas, al ciudadano de a pie, y a él es al que quiero que le expliquemos cuáles son las repercusiones de que tome todos sus recursos y se los lleve. Y ya tú lo estás mencionando. Una es que si estaba cotizando, por ejemplo, con Infonavit, pues ya no tiene ni recursos para retirarse lo suficiente, ni tiene acceso al crédito. Entonces, pues ya, lo que se gastó se lo comió y como dice el dicho, ráscate con tu afore, Ráscate con tu ¿verdad? Afore. Ráscate con tu afore, Ráscate con tu propia Afore. tu propia afore, o sea, no está recibiendo apoyo del gobierno, no se lo pueden vender así y la persona no se lo debe creer así. Y si usa todos los recursos, ¿no? Que se coman lo de la subcuenta y todo eso, pues ya no tiene nada, ya se Además, queda sin nada. no es, o sea, ojo, no es un ahorro, ¿eh? Es un derecho constitucional que tiene el trabajador, bueno, es un derecho constitucional de una obligación del patrón. O sea, sí, sí. Ahora, lo que establece también esta propuesta es que el trabajador puede volver puede volver a ahorrar esa cantidad, puede volver a depositar. Sí, sí puede, pero la verdad es que si no alcanza por una vivienda, pues quiere decir que no tiene la suficiente capacidad de ahorro. Lo que estás haciendo es que le estás dando la oportunidad con esta iniciativa de que saque 4 meses de su sueldo. ¿De qué manera vas a hacer que ese trabajador pueda volver a ahorrar? La iniciativa también dice que el gobierno puede ayudar, puede, pero tampoco obliga al gobierno en su momento a que esa cantidad se la vuelva a depositar al trabajador como parte de una ayuda, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que no, o sea, pensaron en este momento, pero no están pensando en el contexto general y la situación general de vida de los trabajadores en el momento tanto del retiro como en el momento de la adquisición de una vivienda. Exacto. Y bueno, ¿qué alternativas le ves tú? Primero, ¿le ves viabilidad a esta iniciativa? ¿O ya se quedó allí, por el momento? Porque ya es como una tentación estar hablando de las afores, por parte de diferentes legisladores. No es ni la primera ni la segunda vez, que ya se está hablando, como que es mucha tentación ver allí todo este ahorro, ¿no? Que se tiene en las cuentas. Es mucha tentación para el gobierno en tiempos de necesidad, pareciera que eso es lo que revela. Entonces, no es la primera ni la segunda vez, es diferente iniciativa, pero están sobre esos recursos. Entonces, ¿qué denota esto y qué alternativas de solución le das tú al ciudadano de a pie, pues que se anda padeciendo aquí con la pandemia y se quedó sin trabajo, con menos salario? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la opción, Roberto? Como te lo comentaba hace un momento, la propuesta de la Coparmex es precisamente salario solidario. Vamos, o sea, que trabajemos de la mano tanto gobierno como iniciativa privada para ayudar como tú dices, a los ciudadanos de a pie, incluso en la propuesta que hace Coparmex, no nada más lo hace para los trabajadores de 1 a 3 o a 5 salarios. La propuesta viene para todos los trabajadores y obviamente la aportación del gobierno va disminuyendo en función del salario de cada uno de los trabajadores. Eso es ponernos de acuerdo y eso es ir trabajando juntos y de la mano. No echar mano, como dices tú, del ahorro del trabajador en cualquiera de las dos cuentas, ya sea en la Afore o en el Infonavit, para ayudarlo, ¿no? O sea, no se nos olvide que esa parte es para el retiro, para el momento en que el trabajador se pensiona porque ya no tiene a lo mejor la suficiente fortaleza física para seguir trabajando y que además al final de su vida laboral pues necesita tener
¿cómo se dice? Una pensión más digna. Si de por sí al día de hoy las pensiones que reciben los trabajadores mexicanos son muy bajas, en muchos de los casos no les alcanza, todavía quitarles un pedazo, pues es estarlos condenando a que al final de su vida laboral formal, pues se tengan que dedicar a seguir trabajando en otra cosa porque no les va a alcanzar, ¿no? O sea, si no les alcanza ahorita, menos les va a alcanzar con una iniciativa de este tipo, ¿no? Y ese salario solidario lo hemos escuchado y lo vemos aplicado en muchos países, Roberto, pero aquí no llega. No, aquí no llega. O sea, la verdad es que se necesita mucha voluntad política para que llegue. Se necesita tener un gobierno un poco más estructurado, más comprometido sobre todo que lo que yo veo con el trabajador formal. Al trabajador formal es al que más se le ha estado golpeando en los últimos años, y yo creo que él es base, no creo, él es indispensable para la maquinaria económica hasta del mismo gobierno, ¿no? Al final del gobierno viene de los impuestos que pagamos todos los trabajadores y todos los empresarios. Entonces, eh, yo creo que se le debe dar mayor apoyo en este sentido al trabajador formal, pues incluso para incentivar que haya más formalidad en los trabajadores del ¿Tú país. crees que haya posibilidades de lograr, pues, tanto el suficiente apoyo en el sentido también para las empresas, ¿no? La verdad es que hay ejemplos que podemos retomar aquí, hasta del propio Chile, hasta de estados de México, que le están apoyando más a sus MIPIMES, Sonora, Yucatán, te puedo dar más ejemplos, ¿no? Y dices, bueno, pero pues aquí a nivel federal hay una gran confusión y una gran insuficiencia de recursos para apoyo a las empresas MIPIMES, que no nada más es hacia las formales, sino también a las informales, ¿no? También a mí me da mucha tristeza ver que el señor que vendía los jugos en el parque ahora está pidiendo limosna, Claro. ¿no? O sea, también el informal lo necesita, sí, pero las formales no me digas, y con una plantilla de trabajadores que mantener, pues ¿cómo vamos a salir, no? Sí, Entonces, sí, al ciudadano de a pie, ese ya, salario, ya ¿no? llevamos casi 70 días, 80 días de práctica, bueno, no prácticamente de inactividad. Entonces, todo lo que se viene ahorita en el tema de la pérdida de empleo, de las empresas que van a tener que cerrar, porque pues, no hay muchas empresas que puedan estar aguantando toda esta situación de la inactividad durante tanto tiempo. Exacto. Este, aunque es Yo, un yo problema, mira, aunque es un problema muy serio, yo realmente estoy sorprendido de la solidaridad que han tenido los empresarios formales e informales del país con relación a la pandemia. Este, Vemos que vamos a sacar este tema adelante nosotros mismos, pero sí se necesita, por supuesto, se necesita apoyo del gobierno. y bueno, y fíjate que hablando del tema original, y yo hasta ahí me quedo, porque hay que ver también qué opina el público, qué inquietudes tiene, qué comentarios te tiene que decir, pero regresando al tema original de esta iniciativa y de sacar los recursos, pues yo veo que pues ahí hay cuentas que son de 100,000 pesos, en Infonavit me refiero, cuentas de 100,000 pesos, nos hablan de más de 1 millón de cuentas que tienen allí. Alguna vez escribí en un Twitter y dije, pues de las cuentas abandonadas, ¿no? Allí en Infonavit como de 100,000 pesos, creo que son promedio 120,000, y me corrigió don Víctor Borrás tiene y me dijo, no, no son cuentas abandonadas, es que no califican y no alcanzan para nada, María, ¿no? Entonces, esas cuentas son las que anunciaron todavía en marzo pasado, en marzo 11, anunció el director junto con el acuerdo con la banca de reactivar, y vendría como posibilidad a su cuenta a hacer el gancho para que entre la banca comercial y le preste a la persona de acuerdo a su capacidad de pago, ¿no? Pero muchas de estas personas tienen, pues ya están entrando a la tercera edad, no les interesa endeudarse por 10, 15, mucho menos más años, ¿no? Entonces, con las características que estamos viviendo, de cómo toman sus recursos, lo que estamos hablando con la pandemia, se van a sumar más de estos que pues ahí van a dejar un piquito en la subcuenta porque no lo van a usar.
Claro. Entonces, ahí se está engrosando. Realmente no tienen posibilidad. No sé cómo veas tú este crédito, como dicen, es harina de otro costal, pero este tipo de circunstancias son las que hacen incrementar esas cuentas que yo dije olvidadas, mal dicho, ¿no? Pero que no están calificando, no alcanzan a ejercer un crédito en el Infonavit. Y No, para la banca, no sé si interesen. mira, de hecho es una opción más de crédito. El tema, el tema del anuncio que hizo el director en Acapulco, creo que fue en marzo, es una opción más de crédito en el cual se está dejando en garantía el saldo de su cuenta de vivienda a la banca y el crédito lo otorga la banca comercial. Y es un crédito para, para mantenimiento, autoconstrucción y reconstrucción de las viviendas. Es un crédito de hasta 100, si la memoria no me falla, va a llegar a los 150,000, 160,000 pesos, por ahí más o menos. Pero es un crédito otorgado por la banca directamente, no lo puede otorgar el instituto porque estos trabajadores no están en activo. Entonces, uno de los requisitos que tiene que tener el trabajador para acceder a un crédito del instituto es que sea un trabajador activo en el momento del crédito, con antigüedad en el trabajo, con antigüedad en el mismo trabajo también y todo lo que ya sabemos de ahí que tiene que ver con su calificación. Entonces, lo que se hizo es darle la opción a estos ex trabajadores al final del día que puedan acceder a un crédito vía vía la banca comercial. Que digo, es una opción más de crédito, no sabemos qué tanto vaya a funcionar al final del día, pero sí es una opción más de crédito, como ahorita el otro crédito que acaba de salir, que es el de compartamos crédito, que es dos personas, y la idea es que haya hasta una familia, que es hasta cinco, dos personas que no tienen una afinidad familiar, amigos, pareja, que no estén casados al final del día, puedan acceder a un crédito, a una vivienda. Y lo que me sorprende es que tanto en un tema como en otro, no hay pronunciamiento de Infonavit. Digo, hablando de No, iniciativas y todo esto, no hay pronunciamiento de una postura de Infonavit de sí, vamos a apoyar esto o no, no sería conveniente. Pues esa posición de ser prudente de repente deja un vacío de información, ¿no te parece? claro. De hecho, mira, yo no he hablado con el director después de la publicación de esta iniciativa. Sí hablé con el sectorial, con Carlos Gutiérrez, y nos comenta que el director les dijo a ellos que no estaba enterado de esta iniciativa, que les había comentado que iba a sacar algo Mario Delgado, pero que aparentemente nunca lo consultaron, a menos fue lo que comentó el director con Carlos Gutiérrez, el director sectorial empresarial. Entonces, no, Entonces, yo no he visto ningún pronunciamiento ni ninguna nota, exacto. algo del instituto, yo no he visto nada que haya sacado de manera formal. Incluso no he visto comentarios en las mismas redes de algunos de los funcionarios del instituto con relación a esto, no he visto nada. Uh -huh, uh O sea, -huh. No, seguramente es porque como no está ahorita en el no está en periodo ordinario de sesiones, pues seguramente también por eso no, estaremos pendientes, pero sí, no, para nosotros periodistas, ¿qué te puedo decir? Necesitamos un poquito más de... claro, nos pone muy alerta de lo que está sucediendo, ¿no? Como tú comentaste hace un momento, ha habido varios pronunciamientos sobre el tema de los recursos que tiene tanto las AFORES como el Infonavit, que son los recursos de los trabajadores, que no son recursos del gobierno. O sea, que es importante aquí comentar algo. El Infonavit no recibe un peso del gobierno federal. O sea, de hecho, el Infonavit no está ni siquiera en el presupuesto del gobierno federal, porque los recursos del instituto no son del gobierno, ni el gobierno le aporta absolutamente nada a los trabajadores del instituto. Todo el dinero es de cada uno de los trabajadores, tiene nombre y apellido en sus cuentas y viene del 5% de la aportación patronal que se hace hacia los trabajadores. No tiene nada de presupuesto, o sea, no tiene ninguna relación con el gobierno federal el tema económico. Sí, de repente ya no te escuchamos, Roberto. Te comentaba que Ahí. Uh -huh. ¿sí lo escuchas ahí? Ahí está perfecto. No, Ah, no, okay. alcanzamos a escuchar, pero te fuiste yendo un poquito. Ah, Pues yo te iba a decir que por suerte, pero no es por suerte, es gracias a la estructura del Infonavit, al y claro, tripartismo,
¿verdad? Que se puede Claro. mantener este control sobre los recursos de los trabajadores a los que aportan también los patrones, pero que no hay presupuesto federal. Entonces, no es suerte, es una estructura, la verdad, muy buena, en donde tienen que preservarla y tienen que preservar ese equilibrio y sobre todo conservar esos recursos, ¿no? Que son tan apreciados, tan importantes para los trabajadores de México. ¿Cuántos trabajadores son los beneficiados por Infonavit actualmente? Actualmente tiene 20 millones de trabajadores y tiene casi 6 millones de cuentas de créditos que administra. Mira, 5.5 por eso. ok, 20 millones de trabajadores activos. muy bien. No, pues yo fascinada de seguir platicando y viendo ahí tu escenario, que quisiera estar allá, ¿verdad? En Ensenada. Está Pero bonito el vamos a clima ahorita. Vas a darle la palabra a Hugo Loya, que ya tiene algunas consultas del público. Este, tú, bueno, yo te pido que seas flexible en que, pues es el público y finalmente dicen, a ver, es empresario, ¿no? Entonces pueden preguntarte cómo he estado viendo, pues sector empresarial, ¿no? Pero bueno, ojalá que nuestro público entienda que el tema aquí es cómo nos afecta, ¿no? El retiro de tus recursos de las AFORES, donde va ahí, ¿no? De pasadita la subcuenta de vivienda, donde te quedas, como ya lo planteamos aquí, sin recursos suficientes para accesar a un crédito y comprar una casa y sin recursos que te sumen para una pensión digna al final de cuando tú te llegues al fin de tu periodo laboral. Entonces sí tiene unas grandes repercusiones, pero ojalá que nos pregunten también por allí, capten cómo esto puede llegar a sus bolsillos. Y bueno, adelante con las preguntas, Hugo. Gracias, Mariel Roberto, muy buen día. Pues, bueno, además quisiera aprovechar, hay saludos de Manolo González desde Torreón, de Antonio González también, de Olivia Ortiz, también manda saludos. Y bueno, entre los temas hay muy diversos, muy diversas dudas o inquietudes, y nos preguntan mucho sobre esta propuesta del salario solidario, porque como que lo han estado escuchando, y nos dicen si ya ustedes como Coparmex se acercaron a los legisladores para hacer la propuesta y qué tan receptivos los han encontrado para poder analizar y llevar a cabo este tema del salario solidario que pudiera ser, nos dicen, una solución efectiva ante la crisis actual. Sí, bueno, de hecho ya como Coparmex hemos estado, bueno, presentamos la propuesta del salario solidario a los legisladores. Hay como todo. Hay algunos que sí lo ven con muy buenos ojos, otros tienen sus dudas, sobre todo por el tema del presupuesto del gobierno federal. A lo que ponen en la mesa prácticamente todos los días es que el gobierno federal al día de hoy no tiene los suficientes recursos para apoyar una iniciativa de esta. Sin embargo, nosotros estamos viendo que hay muchas inversiones que hace el gobierno federal que no debería de estar haciendo en este momento, macroinversiones, para apoyar a los trabajadores. Nosotros tenemos, fíjate, el tema del salario solidario al gobierno federal, tomando en consideración los 20 millones de trabajadores formales del país, le estaría costando 95,000 millones de pesos mensuales a todos los trabajadores. Nosotros creemos que lo que le estaría costando al final del día al trabajador con la pérdida de empleo en estos más o menos 2 millones de trabajadores que creemos que van a perder su empleo o que pudieran perder su empleo, no le iba a costar más de 4,000 millones de pesos al mes por los 2 o 3 meses que vaya a durar este tema, ¿no? Entonces nosotros creemos que es una buena inversión para preservar el empleo y sobre todo para preservar la estabilidad de los mismos trabajadores formales del país. Sí, y bueno, de ahí se van al tema de los riesgos. Nos dicen que pues se está viendo cada vez más personas separadas de sus puestos laborales, temas de personas que estaban en situación formal. ¿Cómo puede esto afectar si se incrementan los retiros en las AFORES y si se aprueba lo de la subcuenta de vivienda a los tres niveles, a gobierno, a empresas y trabajadores en el largo plazo? ¿Cómo puede afectar si se incrementa y si se pudiera alcanzar más retiros, no solamente de las AFORES? Bueno, al gobierno no le afecta nada porque no son recursos del gobierno al final del día, ¿no? Ellos no están, en este caso, ellos no están aportando nada. Todo viene de manera directa del ahorro de los trabajadores, tanto en la FORE como en el Infonavit.
¿Cómo puede afectar? Bueno, no se nos olvide, en el caso del instituto o del Infonavit, al mismo instituto no le afecta o no le afectaría tanto por la solidez financiera y porque los recursos del mismo instituto están invertidos en la misma generación en la misma generación de la vivienda en gran parte de ellos, y tiene algunos otros instrumentos financieros en los cuales invierten, ¿no? El famoso FAMI. En el caso de las AFORES, prácticamente el 100% de sus recursos están invertidos en diferentes productos. Entonces, lo que estaría sucediendo es que tendrían que estar retirando de las inversiones que tienen con las penalidades que le puedan llegar a poner dependiendo del fondo en el que hayan invertido, y eso estaría mermando obviamente parte de estos recursos en caso de que se diera una escalada de ese tipo. Entonces nosotros vemos en la parte financiera, tanto las AFORES, en general vemos ese problema muy serio que puede llegar. Sí, casi no se escuchó esa última parte, Roberto, perdón. Te decía que en el tema de las AFORES, esa es la parte que nosotros vemos delicada que puede suceder si hubiera una escalada importante de retiros de las AFORES, pues tendrían que estar ejecutando los contratos de inversión que tienen de manera anticipada, y pues, con las respectivas penalizaciones, y pues, sería una pérdida importante también allá, porque todo está calculado pues para estar generando las pensiones de acuerdo a la vida laboral de los trabajadores, no para que de repente se tome una decisión de ese tipo. Entonces yo creo que ahí sí les afectaría de manera importante a las AFORES y al final del día a los derechohabientes. Sí, nos dicen que si la Coparmex tiene una expectativa de cuánto se va a perder de empleos este año, y bueno, que además del salario solidario, ¿qué otras alternativas ve Coparmex para impulsar o reactivar la parte formal del empleo? Claro. Bueno, nosotros creemos que se van a perder más de 3 millones de empleos. En el resto de las iniciativas también hemos estado poniendo sobre la mesa el apoyo a las MIPYMES, a las micro y pequeñas empresas, que son al final del día son más del 80% de las empresas del país, y son las que requieren de mayor apoyo en ese sentido, ¿no? Sí, hay una pregunta un poquito más concreta. Nos dicen que, bueno, aparte consideran interesante el planteamiento que realiza sobre la situación de falta de subsidios para los trabajadores que perciben menos de 7,000 pesos al mes. Para ellos no existen opciones para adquirir su patrimonio propio. Ahora le llaman vivienda asequible. Entonces, digo, es más un comentario que pregunta. Pero bueno, de ahí se deriva también otra pregunta, sobre todo la gente que nos dice pues que tienen poco margen para tener ingresos al día, que viven casi al día. Entonces, pues sí están optando por ir a las AFORES, pero al parecer hay una tramitología bastante amplia. Nos dicen que si tú recomiendas que vayan o que busquen otros mecanismos de financiamiento temporales. Mira, para que puedan acceder a los recursos de las AFORES, como bien lo comentas tú, sí hay todo un mecanismo preestablecido. Incluso hay, si mal no recuerdo, creo que son 43 o 46 días que deben de haber tenido ya separados del empleo para que puedan acceder a estos recursos, ¿no? No sé, la verdad es que no sabría decirte si es muy difícil que puedan acceder a otros mecanismos de financiamiento si no tienen empleo. Por eso lo importante es buscar que no se pierda el empleo, aunque al final, pone que los de menos de 3 salarios mínimos sigan ganando lo mismo, o sea, de 4 para adelante van a ir ganando un poco menos con esta propuesta de la Coparmex, pero sin embargo mantienen su empleo. Entonces yo creo que más que buscar otros mecanismos de financiamiento para los que pierden empleo, nos debemos de enfocar en que no pierdan el empleo, trabajar de la manera coordinada del gobierno, iniciativa privada, para que no se pierda el empleo, porque aparte de eso encadena muchas otras situaciones adicionales a esto. Sí, hay una más general. Nos preguntan que cuáles son los obstáculos que ven en Coparmex en el corto y mediano plazo para la recuperación económica. Al final del día creemos nosotros, o estamos convencidos, el principal obstáculo que tenemos el día de hoy va a ser la liquidez, la falta de generación de liquidez. Tan es así que los bancos en el sector hipotecario han estado sacando unas propuestas de crédito muy interesantes. Por ejemplo, yo les comentaba que hoy en día es mejor comprar que seguir rentando.
¿qué sucede ahorita con todo esto de la pandemia? Si tú rentas y dejas de pagar la renta, en un mes o 2 meses te van a estar sacando de la casa. Ahorita, de hecho, HSBC trae un producto financiero en el cual compras hoy y empiezas a pagar en 4 meses. Y adicionalmente a ello, también Infonavit, ese no, Infonavit también tiene el tema de que si te quedas sin empleo, tienes el seguro de desempleo para el pago de la hipoteca. Entonces, en caso de que tú te quedaras sin empleo, tienes casa propia, tienes un seguro en el tema del desempleo, entonces tienes un año para volver a conseguir empleo. Nosotros calculamos que a partir de 8 meses más o menos ya se va a empezar a reactivar todo el tema de la economía. Queremos que viene, tenemos mucha fe en que va a ser de una manera muy importante el crecimiento o la recuperación de la caída. Pero hay ese tipo de instrumentos en el tema financiero para poder acceder en este caso a una vivienda y que tenga la seguridad de tu patrimonio también. Se baja un poco el sonido, Roberto, casi ya no te alcanzamos a escuchar esa última parte. Te decía que hay varios instrumentos, pero ya existen estos instrumentos para que tengas la seguridad de tu patrimonio y de la estabilidad, sobre todo emocional, por el hecho de tener una vivienda con tu familia, ¿no? Sí. Bueno, nos preguntan justamente en esto si creabas que era oportuno asumir algún financiamiento, ya sea por Infonavit o buscar alguna combinación para adquirir una vivienda. Ya comentas que sí es oportuno. Y bueno, también nos dicen, en caso de que la gente mantenga su trabajo, ¿qué parte recomiendas para tomar un financiamiento o hacia dónde consideras que puedas tomar un financiamiento para buscar alguna vivienda? Bueno, ahí ya depende obviamente de muchos factores, tanto de la misma necesidad del trabajador, la necesidad, su ingreso, su ubicación, pero definitivamente yo sí recomiendo que, sobre todo que ahorita, a pesar de todo lo que está sucediendo, realmente el precio de la vivienda no ha subido ni creo que alguien se vaya a aventurar a querer aumentar el precio de la vivienda en este momento, ¿no? Ahora sí que en la parte de los desarrolladores, el nombre del juego en este momento se llama liquidez, entonces hay que mantener las empresas con liquidez para más adelante ya poder empezar a desarrollar mayor vivienda, ¿no? Pero que si me preguntan a mí que si es un momento para comprar, sí es un momento para comprar, y sobre todo con todos esos esquemas de financiamiento que están presentando. Muchísimas gracias a Hugo Loya y Roberto. Bueno, pues la gran conclusión es que busquen alternativas antes de tomar todos los recursos del Afore. Yo no sé si se pueden tomar todos o parcialmente. La verdad. No, de hecho la idea es parcial, o sea, como viene la propuesta es parcial. Trae un monto máximo de 13,400 pesos, como les dije hace un momento. Sin embargo, un gran número de cuentas ni siquiera llegan a los 13,400 pesos. Entonces, y establece la iniciativa, establece que los que no llegan a estos 13,400 pesos, que puedan sacar el 100% de lo que tienen en su ahorro, ¿no? en su saldo de su cuenta de vivienda, perdón. ¿Qué te puedo decir? Hay muchas alternativas o quizá no haya tantas, dependiendo la necesidad, el apuro de la gente. Pero en la última pregunta que te hice sobre tomar un crédito, pues el Infonavit siempre es una opción. Si estás activo, ¿no? No hay mejor crédito que el que te puedan dar y bueno, Infonavit te lo está garantizando y cada vez tiene más fórmulas que hay que reconocerle eso, ¿no? A la dirección actual. Cada vez presenta más innovaciones, más créditos para atender a diferentes segmentos de la población. Pues vamos viendo cómo ellos tienen el enorme encargo de checar toda la situación legal, ¿no? De cómo puede funcionar el que le den créditos a 2 y 3 personas que no son parientes y el próximo año llegar hasta 5 con unamos créditos, o esta reactivación del crédito que está allí en la subcuenta que la banca le va a dar para complementar, o las diferentes fórmulas, ¿no? Mejoravit, yo construyo, lo que sea, ¿no? Sí, el portafolio de financiamiento del instituto es muy amplio. La verdad es que ahorita hay aproximadamente 6 millones de derechohabientes ya sujetos de crédito adicionales a los que ya, de estos 20 millones de trabajadores que tienen el instituto, tiene 6 millones, aproximadamente 6 millones de trabajadores que son sujetos de crédito, que hoy pudieran estar sacando. No te escuchamos, Roberto. Perdóname. Que el Infonavit tiene hoy 6 millones de trabajadores sujetos de crédito.
Entonces, estos trabajadores hoy pueden acceder a una vivienda, bueno, a un crédito más bien. Entonces hay que ver cómo están conformados ellos, la pérdida de empleos, a cuántos va a afectar de estos 6 millones al final del día, pero sigue siendo un volumen importante y no se nos olvide que el Infonavit como actor principal en la crisis del 2000, que fue 2010, el Infonavit fue un actor principal en la recuperación económica del país, precisamente por eso, ¿no? Por su solidez financiera y por el número de derechohabientes del instituto sujetos de crédito en su momento. Entonces yo creo que el Infonavit Correcto. va a ser una parte fundamental ahorita en la recuperación económica del país. Sí, coincido totalmente contigo y en sí la industria de la vivienda es un pilar bien importante para la reactivación de la economía y de la estabilidad social de todo el país. Entonces, qué bueno que le están apostando, pero también es cierto que ahorita que se corran las cortinas y que estamos empezando a salir y que terminemos hacia este mes a empezar a ver, ¿no? Seguramente vamos a identificar allí pues las empresas desafortunadamente que ya no se recuperaron, los empleos que ya no se recuperaron. Cuando tú mencionas 3 millones de empleos desempleos, ¿no? De empleos perdidos que se estiman, ¿estás hablando de qué periodo, Roberto? Nada más para precisar. Nosotros estamos hablando de aquí a diciembre, más digo, porque ahorita ya llevamos 1.400.000. Preguntar yo a Hugo cuántos llevábamos. Ya llegamos al millón, Hugo, ahorita de empleos perdidos, ya reconocidos. Sí, ya reconocidos y hasta, de hecho, el presidente comentaba que hasta eran un poco más de 1 millón de empleos perdidos en el sector formal. No, pues entonces, lamentablemente, ese tipo de cifras sí las vamos a alcanzar. Sí. Y hay que ver incluso cómo en el tema en la propuesta del presidente de la creación de 2 millones de empleos, no sé si vieron esa relación, ahí establece la vivienda, la pura vivienda tiene la generación de 1 millón de empleos. Vienen todos sus proyectos prioritarios y viene el Infonavit como uno de ellos y las hipotecarias, y ahí se le está apostando a la creación de 1 millón de empleos. Yo más bien le apostaría no a la creación de 1 millón de empleos, yo le apostaría a que no se pierdan. Correcto. Y hay que pensar en cómo los va a generar el Infonavit. Él no los va a contratar. Él los asume como parte del seguro social, de que se activan y son empleos formales. Pero en realidad la fórmula de cómo se van a generar no la conocemos, no nos queda clara, Roberto. No, lo que hicieron ahí, cómo se generó voy a hablar de la parte de Infonavit, ¿no? De la parte de la vivienda, vaya. Cada vivienda genera 5 empleos, tiene la generación de 5 empleos. Entonces, lo que se hizo fue, se calcularon las hipotecas que van a colocar tanto Infonavit como Foviste de aquí al cierre de año, y ahí fue como se calculó esta creación de 1 millón de empleos. Fue de esa manera, pero al final del día son empleos de que va a generar la iniciativa. Claro. Sí, y mi intención no es ser contreras, pero si no se generan los suficientes empleos, aunque con muchos trabajos se pueda producir la vivienda, pues no habrá quien la compre, ¿no? Yes. Entonces, es un círculo virtuoso el que tenemos que promover, donde a lo que me refiero es que no es Infonavit el que va a generar el millón. O sea, tiene que haber los empresarios que construyan esa vivienda y den esos 5 empleos, ¿no? Al albañil, al maestro de obras, al plomero, etcétera. A todo el ecosistema de la vivienda. Correcto. De hecho, ayer estábamos, precisamente ayer tuvimos una reunión con Nacho Beteta, economista, y el tema de la vivienda en todo el ecosistema genera arriba del 10% del PIB, porque estás hablando que la vivienda también genera renta, también genera muchos otros servicios que tienen que ver con la vivienda. Bueno, de acuerdo al INEGI es el 6%, pero ya pinta, ¿no? Sí, no, es que el 6 es en la construcción directa de la vivienda, pero todo el ecosistema de la vivienda se va arriba del 10. Ok. Pues imagínate todo lo que pesan. En fin, vamos a ver cómo, ¿no? Cada uno ponemos nuestro granito de arena. Roberto, de verdad te agradecemos mucho que nos hayas explicado, como te dije yo, al ciudadano del pie, que le piense, ciudadano de a pie que está pensando en cómo va a sobrevivir la pandemia sin empleo, con salario reducido, etcétera. Pues ahí están trabajando las empresas de empeño, esas no le pararon, ¿eh?
hablando de, además de las compras en línea, que crecieron sobre todo en las tiendas que ya tenían la plataforma bien establecida, que supieron venderlo bien, también tenemos a las tiendas de conveniencia y tenemos a estos, a los de empeño, casas de empeño, las diversas marcas no pararon durante la pandemia y menos van a parar ahorita. Entonces, bueno, pues ahí está otra opción, no es deseable, ¿no? No es deseable, Claro. pero No, no es pues deseable hay porque que, es muy cara, pero sí, sí, muchas pero veces es bueno, necesaria, ¿no? Sobre todo exactamente. por la velocidad de los recursos. Exacto. Pues Roberto, ¿qué te parece si platicamos en un mes, que ya terminó junio, que ya vimos la apertura de las actividades, las esenciales y las que siguen, que ya vimos una reactivación mayor, que ya empezamos desafortunadamente a reconocer a los muertitos, ¿no? Las empresas que no sobrevivieron, las que se redujeron, los empleos que recortaron, en todas las industrias en todo el país, o sea, me viene a la mente también la automotriz, por ejemplo, ¿no? Todas las pérdidas del turismo, en fin, vamos a empezar a ver ahí. Pero ya vamos a reconocer cómo está este anaquel de créditos de los organismos nacionales de vivienda donde se encuentra Infonavit, cómo se están absorbiendo, cómo va funcionando y checar esta iniciativa, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, Entonces, por supuesto. ya para entonces veremos si progresa la iniciativa o si la gente ya le piensa un poquito más en los efectos secundarios de quedarse sin Afore y entonces rascarse con su propia Afore. Va a tener consecuencias de no poder comprarse, no tener un acceso al crédito de vivienda y no obtener una pensión que le ayude en su tiempo Y cuando termine. como dices tú, yo lo más grave que veo aquí es, llegar a tu época de retiro sin tener vivienda y con una pensión mermada. Sí, Porque vas a tener que rentar en ese momento. Vas a tener menos pensión y renta. ni hablar. Entonces hay que pensarle que más bien necesitamos gobierno, ya ponte las pilas, Pongan las ¿no? pilas, Junto con el sector exactamente. privado, ¿no? Exactamente. Buscar este salario solidario, este apoyo suficiente para las MIPYMES. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá y platicamos. Te buscamos en Un un mes mes platicamos con mucho gusto. y te mandamos un gran abrazo allá a Ensenada. Mira qué bonito, disfrútalo mucho, cuídate mucho y nos vemos en un mes, Roberto de Anda. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Un gran saludo. Roberto de Anda, presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Un gusto saludarlo. Y bueno, Hugo Loya, la coyuntura económica. Cuéntanos hoy qué sigue en las noticias, más iniciativas, ¿qué más hay? Hola Mariel, muchas gracias. Hoy pues la verdad interesante el panorama que pinta Roberto y sobre todo Coparmex, que ha sido uno de los organismos más combativos y que realmente está haciendo un verdadero contrapeso a, pues a muchas cosas, tanto a la parte de las políticas que se están dialogando en el Congreso, como también a lo que se está haciendo desde el gobierno federal. Creo que vale la pena seguir o mantener esos contrapesos que son muy importantes. Y bueno, desde el lado internacional, Mariel, pues nos llega información del Banco Mundial, que incluso publican el día de hoy varios medios de comunicación en diarios nacionales, sobre las expectativas justamente del Banco Mundial de lo que va a pasar en la economía, en el orbe. Ya el Banco Mundial considera que esta va a ser la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que la expectativa de caída se va a 5.2% para toda la economía mundial. Para el caso de América Latina va a ser la región hasta ahorita que considera el Banco Mundial más afectada por la crisis del COVID-19. En materia económica, estima una caída de 7.2% del PIB de América Latina y para México una caída de 7.2% este año. Esta estimación, Mariel, se está más o menos en el promedio que consideran todavía los analistas de diferentes pues, casas de bolsa, consultoras privadas, etcétera, sobre hacia dónde va a ir la economía de México este año. Sin embargo, ya también algunas corredurías advierten que podrá ser de 2 dígitos la caída en 2020 para la economía de México. ¿Cuáles son los riesgos que ubica tanto el Banco Mundial como algunas de los especialistas del sector privado? Los riesgos más importantes, Mariel, es que la actividad o la inversión, sobre todo la privada, no se genere oportunamente, es decir, se mantenga estancada esta parte de la inversión, principalmente la privada, por la falta de confianza en
en los proyectos del gobierno federal de mediano y largo plazo. Ese es uno de los principales problemas. El otro es la inseguridad. Ven que la inseguridad sea un factor también que pudiera detonar que se retraiga la inversión también, justamente por no tener las garantías de que esta inversión pues, se va a poder ejercer a lo largo de los siguientes meses. Y por último, también está la relación que tiene América Latina y principalmente México con Estados Unidos, que Estados Unidos, aunque está batallando mucho para reactivar su economía, lo cierto es que también la parte de la pandemia no se ha frenado y se siguen teniendo cifras todavía muy altas de contagios y también en algunas ciudades de fallecimientos. En México nos dicen, pues también esa parte puede ser un factor muy importante de que al echar las campanas al vuelo y comenzar actividades mucho más rápido justamente para evitar una mayor catástrofe económica, pues la parte del contagio nos lleve a regresar otra vez al confinamiento. Esta advertencia la hace la Organización Mundial de la Salud, no solamente para México, sino en general para América Latina, de que pues no se genere tan laxo, que no sea tan laxo a la apertura, porque todavía estamos en la región en la parte más alta de contagios. Así es que si se comienzan a abrir de manera más laxa algunos de los sectores económicos, seguramente pues nos va a hacer, tanto a México como a otros países, nos va a hacer retroceder, no nada más 2 pasos, nos va a hacer retroceder quizá un poco más para volver a entrar al confinamiento. El escenario, Mariel, se ve todavía un poco complicado. Sin embargo, la solución, y también lo plantean así estos organismos internacionales, la solución está en dos vías. Uno, mantener la coordinación con la iniciativa privada y los gobiernos para poder reactivar los sectores, pero controlados, es decir, que se mantengan las medidas sanitarias, que se mantengan algunas restricciones para que la economía comience a fluir sin tener que regresar al confinamiento. Y la otra parte que es también muy relevante es volver a generar la confianza de que las condiciones se van a dar en el mediano y largo plazo para la inversión, tanto pública como privada, Mariela. Así es que, pues el escenario todavía hay que mantenerlo con una lectura, pues se podría decir, con pinzas. Va cambiando cada día y cada indicador nos va dando pues una línea de cómo va a estar la parte económica en los próximos meses. Este año definitivamente es un año muy complicado. Ya lo hablaba también aquí en Coparmex, la pérdida de empleos va a ser muy amplia. Así es que pues la esperanza es de que se pongan bien las bases para iniciar o hacia el último trimestre de este año poder tener un repunte de la economía que dice el Banco Mundial podría ser de 3% para México en 2021. Esperemos que sí y sea esa rápida recuperación en 2021. Muy bien, Hugo, pues le daremos seguimiento a cómo va esta evolución. La verdad es que todos los días nos queda la evidencia de que son importantes mayores medidas, mayores estrategias de apoyo por parte del gobierno en unión con el sector privado para poder salir a flote. Así que espero que en estas semanas, en estos meses, logremos ver más de estas acciones que se aplican en otros países y que aquí también son necesarias. No se puede dejar a la persona ni a la empresa que se rasque por ella misma. Se tiene que apoyar porque son mexicanos y porque son consecuencia de una pandemia que le afectó, ¿no? No fue una decisión de la empresa cerrar, despedir o conservar a unos empleados y a otros no. Entonces, es importante que haya una solidaridad, un entendimiento, pues, trascendente con otras medidas y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Le damos seguimiento contigo, Hugo Loya. Muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Aquí te esperamos, en concreto contigo, mañana a las 10 en punto con Enrique Margain Pitman, el coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México y director ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC. Por cierto,
Ya viste que ya cambia el horario de los bancos en el Valle de México, ¿verdad? Aperturarán a las 10 de la mañana. Así que para que no estés ahí corriendo, llegar antes de las 9 y dar portazo, ahora es antes de las 10, porque a las 10 van a abrir las sucursales bancarias en un acuerdo para apoyar a esta contingencia y que no haya mayores empleados que se sumen a la hora pico. Creo que son 112,000 o algo así, 12,000 empleos bancarios aquí en el Valle de México que van a dejar de circular a la hora pico y van a entrar un poquito más tarde para evitar justamente esta cercanía y este contagio. Pues bueno, nos vemos mañana, 10 de la mañana, con Enrique Margain y más noticias de los créditos que ahorita no es por nada, pero están con opciones bien interesantes. Y le seguimos el resto de la semana con James Delano de ADCO para que veas las soluciones de prefabricados, cómo se levantan rápido, fácil, más económico. Y el viernes, vámonos con el panorama de FECOBAL, la Federación del Colegio de Evaluadores, a las 10 de la mañana y a las 12 cerramos esta semana con la subsecretaria de DATU, Karina Arbizu. Así que una semana intensa y muy interesante aquí, en concreto contigo. Muy buen día. Feliz martes.